El gran almirante Vexor del Imperio Nex estaba en el puente de mando del dominio celestial. Sus escamas iridiscentes reflejaban la luz de las estrellas mientras estudiaba la pantalla holográfica frente a él. La pequeña nave humana que había entrado en su territorio parecía casi cómica contra el telón de fondo de su poderosa flota. Una mera mota de polvo comparada con las naves de guerra cristalinas que habían conquistado 1000 mundos. Aumentando magnificación, Gran Almirante, anunció su segunda al mando, la subcomandante Silar. Sus mandíbulas chasquearon con una diversión mal disimulada. Los humanos la llaman el Prometeo. Los escaneos preliminares indican que es una nave de investigación. Los párpados internos de Vexor parpadearon en lo que pasaba por una sonrisa entre su especie. Una nave de investigación en espacio disputado. O son increíblemente valientes o monumentalmente estúpidos. Hizo un gesto al oficial de comunicaciones. Abra un canal. Eduquemos a estos primitivos sobre su error. El diseño de la nave humana parecía casi arcaico para los estándares Nex. Su casco llevaba las cicatrices de impactos de micrometeoritos y su sistema de propulsión parecía basarse en una primitiva tecnología de fusión. El Imperio Nexi había abandonado métodos tan simples siglos atrás en favor de sus motores de pliegue cuántico. La pantalla principal cobró vida, revelando el puente del Prometeo. Una mujer humana estaba en el centro, su cabello oscuro recogido severamente hacia atrás, su uniforme con la insignia del Cuerpo de Exploración Espacial de la Tierra. Aquí la capitana Sarah Chen de la nave terrestre Prometeo, anunció, su voz firme a pesar de enfrentarse a una flota que podría reducir su nave a átomos. Estamos realizando una investigación pacífica en el espacio internacional según lo permitido por el Concordato Galáctico. Los corazones secundarios de Vexor pulsaron con diversión. Espacio internacional. Capitana Chen, parece estar operando bajo un malentendido. Este sector está bajo protección Nexer. Su presencia aquí no es bienvenida. La capitana humana no se inmutó. Nuestras cartas estelares indican que este es territorio neutral, almirante. Estamos en nuestro derecho de llevar a cabo nuestra investigación. Las cartas estelares pueden estar desactualizadas, capitana, al igual que su nave. La risa se extendió por el puente Nexor. Le sugiero que se retire a sus primitivas colonias antes de que decidamos demostrar la verdadera superioridad tecnológica. La expresión de la capitana Chen permaneció neutral, pero algo brilló en sus ojos. No era miedo, como Vexor esperaba, sino otra cosa. Almirante, le insto a reconsiderar su posición. No tenemos intenciones hostiles, pero nos defenderemos si es necesario. Lo absurdo de la amenaza hizo que Vexor mostrara sus colmillos ceremoniales con diversión. El Prometeo era apenas una cuarta parte del tamaño de su nave de apoyo más pequeña. Sus armas, si es que tenía alguna, serían como lanzar guijarros a una montaña. ¿Defenderse con qué, capitana? ¿Ese reactor de fusión que pertenece a un museo? ¿Esas placas de casco que parecen forjadas en una fundición primitiva? Se volvió hacia su oficial táctico. Escanee sus sistemas de armas. Veamos que creen que los protegerá. El oficial táctico manipuló su consola y luego frunció el ceño. Gran almirante. Nuestros escaneos tienen dificultades para penetrar su casco exterior. Parece haber algún tipo de interferencia. ¿Interferencia? La diversión de Vexor se desvaneció ligeramente. ¿De esa chatarra obsoleta? Imposible. Aumente la potencia del escaneo. El oficial táctico ajustó sus controles y de repente se echó hacia atrás. Señor, las lecturas de energía están cambiando. La nave está. Nunca he visto patrones como estos. La imagen de la capitana Chen todavía llenaba la pantalla principal. Su comportamiento tranquilo había cambiado sutilmente, adquiriendo un matiz de confianza serena. Almirante, le pediré una última vez. Retire sus fuerzas y permítanos continuar nuestra investigación en paz. Vexor sintió el primer atisbo de inquietud, rápidamente reprimido por siglos de superioridad Nex. ¿Te atreves a amenazar el poder del Imperio Nex? Tu especie apenas logró llegar a su propia luna cuando nosotros ya cruzábamos galaxias. Aprendimos a ser creativos, respondió Chen simplemente. La necesidad es la madre de la invención,
Después de todo. Antes de que Vexor pudiera responder, su oficial táctico gritó alarmado. Señor, la nave humana está cambiando. El casco aparentemente primitivo del Prometeo comenzó a transformarse, paneles deslizándose y realineándose como escamas en una criatura viviente. Lo que parecían cicatrices de batalla se transformó en conductos de energía dispuestos con precisión. El motor de fusión parpadeó y se apagó, reemplazado por algo que hizo que los instrumentos del oficial táctico gritaran en protesta. Imposible, susurró Vexor, toda pretensión de diversión desaparecida. ¿Qué eres tú? La sonrisa de la capitana Chen era afilada como una navaja. Somos la humanidad, almirante. Y está a punto de aprender porque no es prudente juzgar un libro por su portada. La transformación del Prometeo continuó, y por primera vez en su larga carrera, el gran almirante Vexor sintió algo que nunca esperó experimentar al enfrentarse a una especie primitiva: miedo. La transformación del Prometeo no se parecía a nada que los Nex hubieran presenciado en sus milenios de exploración espacial. Lo que parecía ser un blindaje de casco estándar se desprendió en patrones geométricos precisos, revelando capas de tecnología que desafiaban su comprensión. A través de la pantalla, la capitana Chen permanecía como un pilar de calma mientras el caos estallaba en el puente Nex. Oficial de armas, fije todos los sistemas en esa nave, ordenó Vexor, su compostura habitual resquebrajándose. Subcomandante Silar, coordine la flota para una inmediata. Señor, interrumpió el oficial de armas, con las mandíbulas temblando. Nuestros sistemas de puntería no pueden fijarlos. Es como si la nave existiera en múltiples estados simultáneamente. La voz de la capitana Chen cortó su creciente pánico. Lo que está presenciando, almirante, es la culminación del proyecto Prometeo. Mientras su imperio estaba ocupado conquistando mundos, la humanidad perseguía algo mucho más valioso: la comprensión. El Prometeo ahora se parecía poco a su forma inicial. Su casco ondulaba con patrones de luz que parecían curvar el tejido mismo del espacio a su alrededor. Las lecturas de energía fluctuaban salvajemente, confundiendo a los sensores más sofisticados de los Nex. ¿Comprensión? Vexor escupió la palabra. ¿Comprensión de qué? De todo, respondió Chen. Verá, almirante, la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología. Es nuestra capacidad para pensar de manera diferente. Cuando nos dimos cuenta de que no podíamos igualar sus motores de pliegue cuántico, no intentamos copiarlos. En cambio, nos preguntamos, ¿y si pudiéramos plegar el espacio mismo? Como para demostrar su punto, el Prometeo de repente pareció desdibujarse, existiendo en múltiples lugares simultáneamente. Los sistemas de defensa automatizados de la flota Nex se volvieron locos, incapaces de determinar la verdadera posición de la nave. La voz de la subcomandante Silar temblaba mientras informaba. Gran almirante, están generando algún tipo de campo cuántico. Nuestros sensores indican que están manipulando activamente la matriz de probabilidad del espaciotiempo local. Imposible, rugió Vexor. Ninguna especie ha logrado estabilizar efectos cuánticos a macroescala. Ninguna especie que usted conozca, corrigió Chen. Tuvimos un enfoque diferente. En lugar de tratar de eliminar la incertidumbre cuántica, la abrazamos. El Prometeo no solo existe en el espacio, existe en todas las versiones posibles del espacio simultáneamente. Las implicaciones golpearon a Vexor como un golpe físico. La superioridad tecnológica de su imperio siempre se había basado en la suposición de que solo había un camino hacia los viajes espaciales avanzados, su camino. Pero estos humanos habían tomado una ruta completamente diferente, una que su gente había descartado como teóricamente imposible. Estás mintiendo, declaró, pero la incertidumbre se había colado en su voz. Ninguna especie primitiva podría lograr tal avance en meros siglos. La expresión de la capitana Chen se suavizó ligeramente. Ahí es donde se equivoca de nuevo, almirante. Nuestro estatus primitivo fue nuestra mayor ventaja. No teníamos preconceptos sobre lo que era imposible. Cuando se enfrenta a probabilidades abrumadoras, la humanidad siempre ha destacado en encontrar soluciones inesperadas. El campo cuántico del Prometeo se expandió de repente,
envolviendo varias naves Nex cercanas. Sus tripulaciones observaron con horror cómo sus naves supuestamente superiores comenzaban a aparecer y desaparecer de la realidad. Sus motores de pliegue cuántico completamente neutralizados por la tecnología imposible de la nave humana. Esta es su última advertencia, almirante, anunció Chen. El Prometeo puede perturbar la estabilidad cuántica de toda su flota. Cada tecnología en la que confían, sus motores, sus armas, sus escudos, todos dependen de estados cuánticos estables. Podemos reducirlos a todos a ondas de probabilidad con un pensamiento. La mente de Vexor corría. Todo lo que creía sobre las capacidades tecnológicas de la humanidad estaba equivocado. La simple nave de investigación era una fachada, ocultando un arma que podía anular todas las ventajas que su gente había acumulado durante milenios de conquista. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Si poseen tal poder, ¿por qué mantener la pretensión de debilidad? La respuesta de Chen fue simple pero profunda. Porque, almirante, la verdadera fuerza no se trata de dominación. Se trata de elección. Elegimos parecer débiles para darles la oportunidad de revelar su verdadera naturaleza. Y ustedes hicieron exactamente eso. Las implicaciones de sus palabras pesaban en el espacio entre sus naves. El Imperio Nex había juzgado a la humanidad basándose en las apariencias, y al hacerlo había revelado mucho más sobre sí mismos de lo que habían aprendido sobre sus supuestos inferiores. Mientras Vexor miraba el Prometeo transformado, se dio cuenta de que este encuentro cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La pregunta era, ¿sería su imperio lo suficientemente sabio como para aprender de esta humillante experiencia, o su orgullo los llevaría hacia una confrontación que podrían no sobrevivir? El campo cuántico continuó ondulando alrededor de la nave humana, un recordatorio visible de que a veces el mayor poder no reside en lo que muestras, sino en lo que eliges ocultar. El tercer corazón del gran almirante Vexor comenzó a acelerarse mientras observaba cómo se desmoronaba la formación de su flota. El Prometeo había expandido su campo cuántico para abarcar casi una cuarta parte de sus naves, dejándolas atrapadas en un estado de flujo probabilístico. Pero siglos de doctrina militar no le permitirían rendirse tan fácilmente. «Lancen todos los escuadrones de cazas», ordenó. Son demasiado pequeños para que sus fluctuaciones cuánticas los afecten. Abrúmenlos con números. Miles de cazas cristalinos salieron de las naves capitales Nexor. Sus pilotos vinculados neuralmente confiaban en su superior maniobrabilidad. El espacio alrededor del Prometeo se llenó de formas veloces, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña ciudad. La capitana Chen observó el enjambre que se acercaba con la misma expresión inquietantemente tranquila. Interesante elección, almirante. Pero sigue pensando en términos convencionales. Se giró ligeramente, dirigiéndose a alguien fuera de cámara. Doctor Patel, inicie la cascada de probabilidad. El efecto fue inmediato y devastador. El campo cuántico del Prometeo pulsó de repente con nuevos patrones, y el escuadrón de cazas se encontró enfrentando no una nave humana, sino miles. Cada una un fantasma de probabilidad, igualmente real e irreal, hasta el momento de la interacción. Soluciones de puntería cuántica fallando. Incapaces de determinar el objetivo real. ¿Cuál es el real? Los informes de pánico de los pilotos de caza inundaron el canal de comando Nex. Cada vez que intentaban atacar una versión del Prometeo, colapsaba en ondas de probabilidad, mientras que otra se volvía momentáneamente lo suficientemente sólida como para desactivar sus naves con precisos pulsos de energía. La belleza de la mecánica cuántica, explicó Chen, con un tono casi profesoral, es que la observación afecta la realidad. Sus cazas no pueden atacarnos porque el mismo acto de apuntarnos cambia qué versión de nosotros existe en ese momento. Vexor observó con horror cómo sus cazas, el orgullo de la flota Nex, eran sistemáticamente neutralizados, no destruidos, sino desactivados con precisión quirúrgica. Los humanos demostraban no solo superioridad tecnológica, sino un nivel de control que bordeaba lo imposible. Segunda oleada. Lanzamiento inmediato. Ordenó, con la voz ronca. Todas las naves capitales restantes, concentren el fuego en su última posición conocida. Señor, intervino la subcomandante Silar.
Debo desaconsejar esto. Nuestras armas no tienen efecto, y solo les estamos dando más objetivos. Sus palabras fueron interrumpidas cuando el Prometeo ejecutó su maniobra más impresionante hasta el momento. La nave pareció plegarse sobre sí misma, creando una singularidad cuántica localizada que absorbió toda la andanada de fuego de las armas Nex. Cuando resurgió, de alguna manera había traducido toda esa energía en un campo de probabilidad expandido que ahora abarcaba la mitad de la flota Nex. «Eso es imposible», gritó el oficial científico de Vexor. «No solo están manipulando estados cuánticos, están convirtiendo energía clásica en potencial cuántico». «Correcto», reconoció Chen. «Lo llamamos el motor Schrödinger. Nos permite existir en un estado de superposición cuántica con nuestros propios sistemas de armas. Cada disparo que nos hacen simplemente nos da más energía para expandir nuestro campo de influencia». La realidad de su situación finalmente comenzó a calar. El Imperio Nex, con todo su poderío tecnológico, había sido completamente superado por una especie que consideraban primitiva. La humanidad no solo había desarrollado nuevas armas. Habían cambiado fundamentalmente las reglas del combate espacial. La voz del almirante Chen era más suave ahora, casi comprensiva. Su flota está efectivamente neutralizada. Cualquier nave dentro de nuestro campo cuántico puede ser reducida a sus ondas de probabilidad componentes con un pensamiento. Han perdido casi el 60% de sus fuerzas sin que disparemos un solo tiro convencional. ¿Están preparados para discutir los términos? El corazón principal de Vexor se sentía pesado en su pecho. Toda su carrera militar, todas sus suposiciones sobre la jerarquía de las especies y la superioridad tecnológica yacían en ruinas a su alrededor. Los humanos no solo habían vencido a su flota, habían vuelto obsoleto el concepto mismo de la guerra espacial tradicional. ¿Cómo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cómo desarrollaron esta tecnología sin que nadie lo supiera? Porque nunca se molestaron en mirar más allá de nuestro exterior primitivo, respondió Chen. Su imperio estaba tan convencido de su propia superioridad que nunca se les ocurrió que alguien podría tomar un camino completamente diferente hacia las estrellas. Mientras ustedes perfeccionaban sus motores de pliegue cuántico, nosotros aprendíamos a danzar con la propia incertidumbre cuántica. Las implicaciones eran asombrosas. Cada sistema de defensa, cada arma, cada pieza de tecnología en la que el Imperio Nex confiaba se basaba en la física clásica operando a escala cuántica. Los humanos, en cambio, habían abrazado la incertidumbre cuántica a macroescala, creando una tecnología que desafiaba la doctrina militar convencional. Mientras Vexor miraba el Prometeo transformado, todavía ondulando con posibilidades cuánticas, se dio cuenta de que esto no era solo una derrota militar. Era el fin de una era. La galaxia nunca volvería a ser la misma después de este día, y el Imperio Nex tendría que reconsiderar por completo su lugar en ella. El silencio en el puente de mando Nex era ensordecedor. A través de las distorsiones cuánticas que rodeaban su flota, el gran almirante Vexor observaba cómo se desmoronaba la noción de supremacía de su imperio. El Prometeo flotaba en el espacio como un espejismo brillante, simultáneamente en todas partes y en ninguna. Un testimonio de la brillantez no convencional de la humanidad. Debería saber, almirante, la capitana Chen rompió el silencio, que no desarrollamos esta tecnología para la guerra. El proyecto Prometeo nació de nuestro programa de exploración del espacio profundo. Estábamos tratando de encontrar una manera de estudiar fenómenos cuánticos en sistemas estelares distantes. Una risa amarga escapó de la garganta de Vexor. Una nave de exploración. Pensamos que estábamos acorralando a un investigador indefenso, solo para encontrarnos frente a la nave más avanzada de la galaxia. No la más avanzada, corrigió Chen. Solo diferente. Sus motores de pliegue cuántico siguen siendo más eficientes para el viaje espacial convencional. Simplemente encontramos otra forma de resolver el mismo problema. En el puente Nex, la subcomandante Silar había estado estudiando las lecturas de sus pocos sensores funcionales restantes. Gran almirante. Estoy detectando algo notable. El campo cuántico de la nave humana. No es solo defensivo. Está recopilando datos, cantidades masivas de ellos. Chen asintió.
Esa es nuestra misión principal. El campo de probabilidad cuántica nos permite observar simultáneamente innumerables versiones de cualquier fenómeno que estudiemos. En los pocos minutos que hemos estado en combate, hemos recopilado más datos sobre la tecnología de su flota de los que años de espionaje convencional podrían haber proporcionado. La revelación golpeó a Vexor como un golpe físico. Incluso en medio del combate, los humanos no habían abandonado su misión científica. Habían convertido el acto mismo de la defensa en una oportunidad para aprender. Su especie, dijo lentamente, no es lo que pensábamos. Pocas especies lo son, almirante. Ese es el problema con los prejuicios. Nos ciegan a las posibilidades. La expresión de Chen se suavizó ligeramente. ¿Le gustaría saber lo que hemos aprendido sobre sus naves? Su tecnología de motor de pliegue cuántico es brillante, pero tiene un potencial sin explotar. Hemos observado estados de probabilidad donde podría modificarse para lograr una eficiencia aún mayor. Los párpados internos de Vexor parpadearon de sorpresa. ¿Están ofreciendo compartir sus hallazgos? ¿Después de que los amenazamos? El conocimiento crece cuando se comparte, almirante. La humanidad aprendió esa lección hace mucho tiempo. Chen hizo un gesto a alguien fuera de cámara y un flujo de datos comenzó a fluir hacia la nave insignia Nexor. Considere esto un gesto de buena fe. Mientras sus oficiales científicos examinaban los datos, sus mandíbulas chasquearon de asombro. Los humanos no solo habían observado su tecnología, la habían entendido a un nivel fundamental y habían encontrado formas de mejorarla que los Nexor nunca habían considerado. Esto es extraordinario, susurró Silar. Sus observaciones del campo cuántico han revelado aspectos de nuestra propia tecnología que nunca supimos que existían. Han convertido nuestro ataque en un avance científico. Las implicaciones lentamente amanecieron en Vexor. Los humanos podrían haber destruido fácilmente su flota, pero en cambio habían elegido aprender del encuentro. Aún más notable, estaban dispuestos a compartir lo que habían aprendido con las mismas personas que los habían amenazado. Capitana Chen, dijo, su voz con un nuevo tono de respeto. Creo que le debo a usted y a su especie una disculpa. Los juzgamos basándonos en nuestra propia comprensión limitada del progreso. Nunca consideramos que el verdadero avance podría venir de ver el universo de una manera completamente diferente. La sonrisa de Chen fue genuina. Disculpa aceptada, almirante. Quizás ahora podamos discutir algo más productivo que el combate. Nuestras observaciones del campo cuántico sugieren que hay fenómenos en este sector que ambas especies podrían beneficiarse de estudiar juntas. La propuesta quedó suspendida en el espacio entre ellos. No rendición, no victoria, sino una oferta de colaboración. Vexor se encontró considerando cuán rápidamente había cambiado el equilibrio de poder de la galaxia. El Imperio Nex se había enorgullecido de su superioridad tecnológica solo para descubrir que la verdadera innovación no provenía de perfeccionar los caminos existentes, sino de atreverse a forjar otros completamente nuevos. El emperador necesitará ser informado, dijo finalmente. Esto lo cambia todo. El cambio puede ser bueno, almirante, especialmente cuando conduce a la comprensión. La imagen de Chen parpadeó ligeramente mientras el campo cuántico del Prometeo comenzaba a contraerse, liberando las naves Nex desactivadas. ¿Comenzamos a discutir los términos para una iniciativa de investigación conjunta? Mientras los sistemas de su flota volvían a estar en línea gradualmente, Vexor se dio cuenta de que esta derrota podría ser en realidad la mayor oportunidad del Imperio Nex. Habían buscado demostrar su superioridad, solo para recibir una lección invaluable sobre la verdadera naturaleza del progreso. Las estrellas parecían brillar de manera diferente ahora, llenas de nuevas posibilidades que surgían de ver el universo a través de ojos humanos. En los meses posteriores al encuentro entre el Prometeo y la flota Nex, la galaxia fue testigo de una transformación sin precedentes. El gran salón del Palacio Imperial Nex, con sus imponentes agujas de cristal y su arquitectura cuánticamente estabilizada, ahora albergaba algo previamente impensable: la Conferencia Científica Conjunta Humano-Nexer. La capitana Sara Chen estaba en el podio, su uniforme de la Fuerza Espacial de la Tierra en marcado contraste con las túnicas iridiscentes de los científicos Nexor que la rodeaban.
Detrás de ella, una pantalla holográfica mostraba el campo de probabilidad cuántica del Prometeo interactuando con diversos fenómenos, provocando suspiros de apreciación de los alienígenas reunidos. La revolución cuántica que hemos comenzado juntos se dirigió a la multitud. Representa más que un simple avance tecnológico. Representa un cambio fundamental en cómo vemos el universo y a nosotros mismos. En la primera fila, el gran almirante Vexor se sentaba junto al embajador de la Tierra, sus escamas ahora con la franja azul de la recién formada Iniciativa de Ciencias Conjuntas. El recuerdo del humillante encuentro de su flota se había transformado en algo más valioso, la comprensión. Cuando desarrollamos por primera vez el motor Schrödinger, continuó Chen, nos enfrentamos a la misma elección que todas las especies encuentran con tecnología poderosa. Podríamos haberlo usado para dominar, para conquistar. En cambio, elegimos explorar, aprender y, cuando fue necesario, defendernos sin destruir. La pantalla holográfica cambió, mostrando los esfuerzos combinados de científicos humanos y Nexer. La tecnología de probabilidad cuántica del Prometeo se había fusionado con éxito con los principios del motor de pliegue Nex, creando sistemas híbridos que ninguna de las dos especies podría haber desarrollado por sí sola. Nuestra supuesta debilidad, nuestra corta edad como especie viajera del espacio, resultó ser nuestra mayor fortaleza, explicó Chen. No teníamos preconceptos sobre lo que era imposible. Cuando miramos la mecánica cuántica, no vimos problemas por resolver, sino posibilidades por abrazar. Desde su asiento, Vexor reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su visión del mundo. El Imperio Nex había pasado milenios perfeccionando su tecnología a lo largo de líneas rígidas y predecibles. La humanidad simplemente había hecho preguntas diferentes y encontrado respuestas que lo cambiaron todo. Hoy, anunció Chen, estamos listos para revelar la primera nave conjunta humano X-Ray. El holograma cambió para mostrar una nave diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. La armonía combina nuestra tecnología de campo de probabilidad cuántica con los motores de pliegue cuántico Nex. No solo puede atravesar vastas distancias, sino que puede estudiar innumerables estados cuánticos del espacio-tiempo simultáneamente. Los científicos reunidos estallaron en una discusión emocionada. Las implicaciones eran asombrosas. La capacidad no solo de viajar por el espacio, sino de estudiar todas las versiones posibles de cualquier fenómeno que encontraran. Pero quizás más importante que la tecnología, continuó Chen, su voz cortando el parloteo, es lo que representa. Dos especies, una vez al borde del conflicto, ahora trabajando juntas para expandir los límites del conocimiento. El propio emperador Nex se levantó de su trono cristalino, sus antiguos ojos fijos en la nave holográfica. Cuando encontramos por primera vez a los humanos, su voz resonante llenó el salón. Los consideramos primitivos, indignos de nuestra atención. Ahora nos han enseñado que el verdadero avance no proviene del poder, sino de la perspectiva. Mientras el emperador hablaba, llegaron noticias de la frontera. La primera expedición conjunta humano X-Ray había descubierto una forma previamente desconocida de energía cuántica, solo detectable mediante el uso combinado de la tecnología de ambas especies. El universo, al parecer, había esperado a que aprendieran a trabajar juntos antes de revelar nuevos secretos. La capitana Chen concluyó su presentación con palabras que serían recordadas por generaciones. Los mayores descubrimientos no provienen de creer que tenemos todas las respuestas. Provienen de estar dispuestos a hacer nuevas preguntas. El regalo de la humanidad a la galaxia no es nuestra tecnología. Es nuestra curiosidad, nuestra disposición a pensar de manera diferente y nuestra comprensión de que la verdadera fuerza reside en la colaboración, no en la conquista. Mientras la asamblea estallaba en aplausos, Vexor se inclinó hacia el embajador de la Tierra. Pensar, reflexionó. Que todo esto comenzó porque subestimamos una sola nave. El embajador sonrió. Quizás ese sea el otro gran regalo de la humanidad a la galaxia, almirante. Un recordatorio de no juzgar nunca por las apariencias. El universo está lleno de sorpresas. Si tan solo fuéramos lo suficientemente humildes para notarlas. Sobre el Palacio Imperial, el Prometeo flotaba en órbita alta, su campo cuántico brillando en armonía con las plataformas de defensa Nex.
Una vez visto como una amenaza, ahora se erigía como un símbolo de algo mucho más poderoso que cualquier arma. La transformación de enemigos en aliados, del conflicto en cooperación y del miedo en comprensión. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y eso era exactamente lo que ambas especies habían necesitado. El precio de la curiosidad. La doctora Sarah Chen entrecerró los ojos a través del arremolinado polvo rojo de Marte, la pantalla mejorada de su casco resaltando los extraños patrones geométricos que habían llamado la atención del dron de reconocimiento. Después de 15 años de buscar pruebas de civilización extraterrestre, la renombrada arqueóloga no podía creer lo que estaba viendo. Ángulos rectos perfectos enterrados en el antiguo lecho de roca marciano, demasiado precisos para ser formaciones naturales. Control. ¿Están viendo esto? Respiró, su corazón acelerado mientras cepillaba cuidadosamente siglos de polvo acumulado. Estas no son formas aleatorias. Son escritura. Confirmado, doctora. Chen, llegó la voz firme del director de la misión Ayes desde la base de investigación a 20 kilómetros de distancia. El análisis espectrográfico muestra materiales artificiales. Sea lo que sea esto, no fue hecho por la naturaleza. Las manos de Sarah temblaban mientras trazaba los glifos alienígenas con su escáner. Los símbolos parecían pulsar con una tenue luz interna, respondiendo a su tacto. Esto no es solo escritura, se dio cuenta. Está activo. Hay energía corriendo por estos circuitos. Incluso después de todo este tiempo. Antes de que el control de la misión pudiera responder, un profundo zumbido llenó el aire. Los glifos brillaron con un azul intenso y Sarah tropezó hacia atrás cuando una pantalla holográfica cobró vida sobre el sitio de excavación. Caracteres alienígenas se desplazaban por el aire, acompañados de una serie de tonos musicales que le hacían doler los dientes. Doctora Chen, estamos detectando enormes firmas de energía, advirtió Ayes. Lo que sea que haya activado, está transmitiendo al espacio. Recomiendo la evacuación inmediata. Pero Sarah no podía apartarse. Los tonos musicales estaban cambiando, volviéndose más estructurados con creciente asombro. Se dio cuenta de que intentaban igualar los patrones del habla humana. La tecnología alienígena estaba aprendiendo, adaptándose, tratando de comunicarse. Esto es increíble, susurró. Es un protocolo de primer contacto. Las ruinas no son solo artefactos. Son una baliza. El suelo tembló mientras la señal de la baliza se intensificaba. Muy por encima de la delgada atmósfera de Marte, docenas de satélites orbitales detectaron la transmisión que se desplazaba a velocidades superiores a la de la luz, llevando la primera prueba de inteligencia alienígena de la humanidad a las estrellas. Recibieron una respuesta 3 días después. La nave que apareció en la órbita alta de Marte no se parecía a nada que la humanidad hubiera construido. De casi 5 kilómetros de largo, su casco ondulaba con patrones similares a los glifos que Sarah había descubierto, pero estos pulsaban con una luz roja furiosa en lugar de un azul pacífico. No hizo ningún intento de comunicación antes de lanzar su primer ataque. Las defensas de la base de investigación, diseñadas para proteger contra la radiación solar y los micrometeoritos, no ofrecieron resistencia contra los sistemas de armas alienígenas. En cuestión de minutos, la cúpula exterior de la base fue violada, y los protocolos de emergencia comenzaron a evacuar al personal a los refugios subterráneos. Sarah se acurrucó con su equipo en el búnker principal, escuchando los impactos arriba. Los ataques de la nave alienígena parecían precisamente dirigidos, destruyendo equipos de comunicaciones e instalaciones de superficie mientras dejaban las áreas de habitación relativamente intactas. No están tratando de matarnos, se dio cuenta, estudiando el patrón de ataque en una terminal de emergencia. Esta es una acción de contención. Nos están aislando, incomunicando. ¿Pero por qué?, preguntó la doctora Patel, su asistente. No hemos hecho nada hostil. La baliza era una invitación, ¿no? Una invitación que no se suponía que encontráramos, respondió Sarah sombríamente. Piénsalo. Una civilización alienígena avanzada deja una baliza de alta tecnología en Marte, presumiblemente para comunicarse con otras razas espaciales. Los humanos aparecen,
La activan antes de que hayamos colonizado nuestro propio sistema solar. Somos como niños que encontraron la radio de emergencia de los adultos. Las luces del búnker parpadearon mientras otra explosión sacudía la superficie. A través de los canales de emergencia, se enteraron de que ataques similares estaban dirigidos a todos los principales asentamientos humanos en Marte. La Tierra estaba movilizando sus fuerzas de defensa, pero sus naves más avanzadas estaban a días de distancia en el mejor de los casos. «Nos van a matar a todos, ¿verdad?», susurró alguien en la oscuridad. «No», dijo Sara firmemente, su mente corriendo. Ya lo habrían hecho si ese fuera su objetivo. Esto es otra cosa. Nos están conteniendo hasta que llegue algo más grande. Activamos un sistema de alerta y ahora nos impiden huir antes de que aparezcan las autoridades. Se volvió hacia la terminal de emergencia, los dedos volando sobre el teclado. La baliza seguía activa cuando atacaron. Sus protocolos seguían funcionando, aprendiendo nuestro idioma y cultura. Si puedo acceder a sus sistemas de forma remota, ¿quieres intentar comunicarte con ellos?, preguntó la doctora Patil con incredulidad. Nos están disparando. Nos están disparando alrededor, corrigió Sara. Estos alienígenas, quienesquiera que sean, son lo suficientemente avanzados para viajar a velocidades superiores a la luz, pero están siguiendo algún tipo de protocolo. Hay reglas aquí, y las reglas significan que hay espacio para la negociación. La pantalla de la terminal se llenó de caracteres alienígenas. Mientras Sara lograba establecer una conexión con los sistemas de la baliza utilizando los protocolos de traducción que había comenzado a desarrollar, compuso un mensaje simple. Somos nuevos. Estamos aprendiendo. Pedimos paciencia. Durante largos minutos, no hubo respuesta. Las explosiones de arriba se habían detenido, dejando un silencio espeluznante roto solo por los recicladores de aire del búnker. Luego, la terminal sonó, mostrando un nuevo texto alienígena que los sistemas de la baliza luchaban por traducir. Protocolo de cuarentena de emergencia inesperado. Evaluación requerida. Mantengan la calma. Sara dejó escapar un suspiro tembloroso. No están aquí para exterminarnos. Este es algún tipo de procedimiento de cuarentena de primer contacto. Activamos la baliza antes de lo debido. Y ahora necesitan evaluar si estamos listos para lo que viene después. ¿Listos para qué?, preguntó la doctora Patil. Antes de que Sara pudiera responder, la terminal mostró un nuevo mensaje. Preparación para examen de especie iniciada. Resistencia no aconsejable. Listos para eso, dijo Sara en voz baja, observando cómo múltiples nuevas firmas de energía aparecían en los sensores de largo alcance. La primera prueba de la humanidad como especie viajera del espacio. Y de alguna manera, no creo que califiquen en una curva. El búnker se quedó en silencio mientras más naves alienígenas aparecían en órbita. Sus cascos brillaban con la misma luz de otro mundo. El primer contacto de la humanidad estaba a punto de convertirse en el primer examen de la humanidad, y el fracaso claramente no era una opción. Riesgos calculados. El examen comenzó con una pregunta. Demuestren valía. Parpadeó en todas las pantallas funcionales de los búnkeres de Marte. El texto alienígena ahora se traducía sin problemas a través de los protocolos en evolución de la baliza. En las 3 horas desde la llegada de las naves Practer, los gobiernos de la Tierra habían logrado establecer un equipo de respuesta unificado. La doctora Sara Chen se encontró inesperadamente ascendida de arqueóloga a punto de contacto principal de la humanidad, coordinando con un panel apresuradamente reunido de diplomáticos, científicos y líderes militares a través de los pocos canales de comunicación que los alienígenas habían dejado intactos. «Quieren que demostremos nuestro valor», explicó Sara al panel, su voz transmitiéndose a través de canales cuánticos encriptados a la Tierra. «Pero no creo que estén buscando logros tecnológicos. Ya saben que somos primitivos para sus estándares». «Entonces, ¿qué quieren?», demandó el general Rivera, hablando desde los búnkeres del Pentágono. «Tenemos 30 naves acercándose a la órbita de la Tierra. Necesitamos respuestas, doctora, no especulaciones». Sara estudió los mensajes alienígenas, notando patrones en su sintaxis. Siguen usando términos relacionados con el crecimiento, el desarrollo, la emergencia.
Esto no es solo una prueba de nuestras capacidades actuales. Están evaluando nuestro potencial. Las pantallas parpadearon con un nuevo mensaje. Tiempo asignado. 100 rotaciones de su sol local. Demuestren valía o enfrenten regresión. 100 días, tradujo Sara. Nos están dando poco más de 3 meses para demostrarnos dignos de lo que venga después. ¿Y si fallamos esta prueba? Preguntó la doctora Patel, que no se había apartado del lado de Sara desde que comenzó la crisis. Regresión, repitió Sara sombríamente. No creo que queramos averiguar qué significa eso. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de respuestas y demostraciones cuidadosamente elaboradas. La humanidad presentó sus mayores logros: arte, música, descubrimientos científicos, obras filosóficas. Los Proctor recibieron cada envío en silencio, sus naves manteniendo sus posiciones orbitales perfectas alrededor de la Tierra y Marte. Pero Sara notó algo interesante sobre su cuarentena. Si bien los alienígenas habían desactivado la mayoría de las comunicaciones de largo alcance e impedido que cualquier nave espacial abandonara la órbita, permitieron que las actividades en la superficie y en la órbita cercana continuaran. La humanidad aún podía moverse, construir y desarrollarse dentro de su jaula del sistema solar. Están observando cómo manejamos la presión, se dio cuenta una noche, revisando datos de los sensores orbitales. No se trata solo de lo que ya hemos logrado. Quieren ver qué hacemos cuando estamos contra la pared. Fue entonces cuando Sara notó algo más en los datos de los sensores. Las naves Proctor no solo estaban observando. Estaban filtrando información. Pequeños fragmentos de su tecnología avanzada podían ser detectados. Firmas de energía, distorsiones gravitacionales, patrones de radiación que desafían la física conocida. Lo están haciendo deliberadamente, dijo al panel de respuesta. Cada vez que demostramos algo nuevo, revelan un poco más sobre sus capacidades. Es como si nos estuvieran tentando, viendo si podemos entender lo que estamos viendo. El general Rivera se inclinó hacia adelante en su videoconferencia. ¿Podemos usar esta información? Mejor pregunta, respondió Sara. ¿Podemos permitirnos no hacerlo? Están probando nuestra capacidad de aprender y adaptarnos. Si ignoramos estas migajas de pan, estaremos fallando la prueba antes de que haya comenzado propiamente. La decisión fue tomada. Mientras la humanidad continuaba sus demostraciones oficiales de logros, equipos de científicos comenzaron a analizar cada fragmento de datos de las naves Proctor. Trabajaron en turnos las 24 horas del día, llevando la comprensión humana a sus límites. En cuestión de semanas, los físicos teóricos proponían nuevos modelos de espaciotiempo basados en la estela gravitacional de los alienígenas. Los ingenieros desarrollaron prototipos de sistemas de energía inspirados en las firmas de radiación. Cada pequeño descubrimiento llevaba a otro. El conocimiento de la humanidad se expandía exponencialmente bajo la presión de la necesidad. Pero fue una investigadora junior quien notó el patrón que lo cambió todo. Las filtraciones de información no son aleatorias, anunció la doctora Patil, irrumpiendo en la oficina de Sara con una tableta llena de cálculos. Son piezas de un sistema completo. Si combinas todas las pistas que nos han dado, forman los fundamentos de un sistema de comunicación más rápido que la luz. Uno que potencialmente podríamos construir con nuestra tecnología actual y estos nuevos principios que hemos aprendido. Sara miró los datos, su mente corriendo. No solo están probando nuestra capacidad de aprender, susurró. Están probando nuestra capacidad de comunicarnos, de unirnos a algo más grande que nosotros mismos. Las pantallas se iluminaron con un nuevo mensaje. Fase 2 de la evaluación iniciada. Observación de cognición en proceso. Las naves Proctor comenzaron a moverse en perfecta sincronización. Se dispusieron en un patrón geométrico masivo sobre la Tierra. Sus cascos pulsando con una luz familiar. Es el mismo patrón que la baliza, se dio cuenta Sara. No solo nos están probando, nos están enseñando. Pero mientras las naves se fijaban en su nueva formación, los sensores detectaron acumulaciones masivas de energía. Fuera lo que fuera la fase 2, la humanidad estaba a punto de enfrentarla. Listos o no, la verdadera prueba apenas comenzaba.
Las estrellas silenciosas. La fase 2 llegó en la oscuridad. Cuando las naves Practer completaron su formación geométrica, el patrón que crearon no solo imitó la baliza de Marte, la amplificó. Un pulso de energía recorrió el sistema solar. Y cada estrella en el cielo se oscureció. No bloqueada, no oculta. Oscura, como si alguien hubiera apagado el universo. Apagón total de sensores, informó el control de la misión. No estamos obteniendo lecturas más allá de la órbita lunar. Es como si ya no hubiera nada ahí fuera. En su oficina del búnker de Marte, Sarah Chen miraba las pantallas de sensores vacías. Los telescopios más potentes de la Tierra mostraban lo mismo, un vacío perfecto más allá de la Luna. Solo las naves Practer permanecían visibles, sus cascos todavía pulsando con esa rítmica luz alienígena. Protocolo de aislamiento iniciado, anunció el texto alienígena. Demuestren respuesta a lo desconocido. Nos han aislado del resto del universo, se dio cuenta Sarah. Esto es más que una prueba. Es una simulación. Quieren ver cómo manejamos estar verdaderamente solos. Las implicaciones golpearon duramente a la humanidad. Los líderes religiosos lucharon por explicar la desaparición de las estrellas. Los astrónomos buscaron frenéticamente cualquier rastro de la radiación cósmica que debería haber estado bombardeando la Tierra. Los estrategas militares se enfrentaron a la pesadilla de planificar la defensa planetaria en un universo que no podían ver. Pero el Dr. Patel tuvo una reacción diferente. Mira las lecturas de energía de las naves Practer, dijo, extendiendo datos sobre el escritorio de Sarah. No solo están manteniendo esta burbuja alrededor de nuestro sistema solar. Están estudiando como la estudiamos nosotros. Cada sonda que enviamos, cada prueba que realizamos, ajustan su campo en respuesta. Sarah se inclinó hacia adelante, la emoción rompiendo su agotamiento. No solo están probando nuestra respuesta al aislamiento. Están probando nuestros métodos, nuestro proceso científico. Rápidamente convocó al panel de respuesta. Necesitamos cambiar nuestro enfoque, dijo a los líderes reunidos. Dejen de intentar romper su barrera. En cambio, tratemos esto como el experimento de física definitivo. Tenemos un entorno controlado que se extiende hasta la órbita lunar. Tenemos tecnología alienígena avanzada que responde activamente a nuestras pruebas. Esta es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, preguntó el general Rivera, con la voz tensa. Estamos ciegos más allá de la Luna. Si hay algo ahí fuera, entonces no podemos hacer nada al respecto, interrumpió Sarah. Pero podemos aprender. Los Practer quieren ver cómo manejamos lo desconocido. Mostrémosles la mayor fortaleza de la humanidad. Nuestra capacidad de convertir cualquier situación en una oportunidad para el descubrimiento. Las siguientes semanas vieron un cambio fundamental en la respuesta de la humanidad. En lugar de luchar contra el aislamiento, lo abrazaron. Equipos de científicos coordinaron experimentos globales utilizando la barrera de los Practer como una herramienta para probar teorías fundamentales sobre el espacio, el tiempo y la realidad misma. La respuesta de los alienígenas fue sutil pero clara. Cada vez que la humanidad diseñaba un nuevo experimento ingenioso, la barrera se desplazaba ligeramente, revelando nuevas propiedades para estudiar. Se convirtió en un diálogo de ciencia pura, el ingenio humano encontrándose con la complejidad alienígena en una intrincada danza de causa y efecto. Pero fue una joven estudiante de posgrado quien descifró el verdadero propósito de la prueba. La barrera no solo está bloqueando nuestra vista, explicó a Sarah. Está redirigiendo toda esa radiación cósmica y gravedad, enfocándola. Los Practer no nos están aislando. Nos están protegiendo de algo. Sarah revisó los cálculos de la estudiante. Su sangre se heló. La cantidad de energía que se estaba redirigiendo alrededor de la Tierra era astronómica. Algo masivo estaba sucediendo ahí fuera en la oscuridad. Algo que habría destrozado su sistema solar sin el escudo Practer. Un nuevo texto parpadeó en las pantallas. Comprensión alcanzada. Aislamiento reducido comenzando. Lentamente, puntos de luz comenzaron a reaparecer en el cielo. Pero no eran las mismas estrellas. El mapa cósmico había cambiado, y en el centro de la nueva configuración colgaba una estructura masiva,
claramente artificial, que se extendía a lo largo de múltiples años luz. Contexto restaurado, anunciaron los Procter. Red Galáctica de Refugios en progreso. Evaluación de especie fase 3 requerida. Sara miró la estructura masiva. No estaban probando nuestra respuesta al aislamiento, susurró. Estaban probando si podíamos darnos cuenta de que no éramos los únicos que estaban siendo protegidos. Esto no es un examen. Es una campaña de reclutamiento. Como si confirmara sus palabras, nuevos datos fluyeron a través de la matriz de traducción de la baliza. Especificaciones de tecnología mucho más allá de la comprensión humana, cartas estelares que mostraban docenas de otros sistemas protegidos, y lo más importante, registros de otras especies que se habían enfrentado a las mismas pruebas que la humanidad estaba navegando ahora. No estaban solos en el universo, pero antes de que pudieran unirse a la comunidad galáctica mayor, necesitaban demostrar que podían manejar un último desafío. Y basándose en las lecturas de energía que ahora llegaban desde el espacio profundo, la fase 3 haría que las pruebas anteriores parecieran ejercicios de escuela primaria. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Punto de quiebre. La estructura masiva que colgaba en el espacio no era solo un edificio. Era un punto de evacuación. Y la Tierra no era el único mundo que se apresuraba a alcanzarlo. A través de las redes de sensores parcialmente restauradas, la humanidad observó cómo docenas de civilizaciones alienígenas luchaban por llegar a la enorme construcción. Algunas eran claramente más avanzadas que los humanos, sus naves elegantes e increíblemente rápidas. Otras apenas viajaban por el espacio, como la humanidad, llevando su limitada tecnología a sus límites absolutos. Ya no es solo una prueba, explicó Sara al Consejo de Emergencia de los líderes de la Tierra. Lo que sea que venga, es real y no somos los únicos que intentan sobrevivir. El siguiente mensaje de los Procter confirmó sus temores. Evento Omega acercándose. Supervivencia requiere cooperación. Elijan. El análisis del Dr. Patel de los datos de los sensores pintó un cuadro sombrío. Algo se movía a través de la galaxia, consumiendo estrellas, no destruyéndolas, transformándolas en algo que no seguía las leyes normales de la física. La estructura masiva era un refugio diseñado para preservar a las especies que mostraban el potencial para ayudar a combatir esta amenaza cósmica. Pero había una trampa. No pueden salvar a todos, se dio cuenta Sara, estudiando los patrones de evacuación. La estructura tiene una capacidad limitada. Cada especie tiene que demostrar que aporta algo único a la lucha, algo que valga la pena preservar. La elección se hizo clara. La humanidad podría centrarse únicamente en su propia supervivencia, utilizando sus recursos restantes para llegar a la estructura antes que otras civilizaciones, o podrían intentar algo mucho más arriesgado. Podrían ayudar a otros a escapar. El debate en el Consejo de Emergencia fue feroz. Algunos abogaban por centrarse por completo en la evacuación de la Tierra. Otros vieron una oportunidad para demostrar el valor de la humanidad a través de la cooperación. Pero fue el general Rivera quien sorprendió a todos con el argumento decisivo. Miren nuestras naves, dijo, mostrando diseños en la pantalla principal. Las construimos para ser modulares, adaptables. Todo nuestro programa espacial se basa en hacer reparaciones con lo que esté disponible. No somos los más rápidos ni los más avanzados, pero podríamos ser los más flexibles. Sara captó su significado de inmediato. Podemos modificar nuestras naves para ayudar a otras especies, crear adaptadores de acoplamiento universales, improvisar sistemas de soporte vital. Exactamente, asintió Rivera. Puede que no podamos salvarnos a nosotros mismos con pura tecnología, pero podemos demostrar nuestro valor ayudando a otros a sobrevivir. La decisión fue tomada. Mientras el evento Omega continuaba su inexorable avance, la humanidad se lanzó a una nueva misión. Cada nave capaz de volar en el espacio fue modificada para servir como una nave de rescate. Las colonias de Marte se convirtieron en estaciones de reparación de emergencia, listas para ayudar a las naves alienígenas dañadas. Los Procter observaron en silencio cómo las naves humanas comenzaron a interceptar naves alienígenas en apuros, ofreciendo asistencia independientemente del nivel tecnológico o el origen. Algunas especies aceptaron la ayuda con gratitud.
Otras se mostraron sospechosas al principio, pero la desesperación superó la cautela a medida que se acercaba el evento Omega. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Una nave muy avanzada de una de las razas antiguas sufrió una falla catastrófica del motor al alcance de la Tierra. Su tecnología estaba mucho más allá de la comprensión humana, pero sus sistemas de energía estaban completamente muertos. No podemos repararla, informó el equipo de ingeniería. Pero podríamos remolcarlos. Lo que siguió fue quizás el plan más audaz en la historia de la humanidad. Utilizando principios de ingeniería inversa a partir de las firmas de energía de los Praxter, combinados con la buena y vieja improvisación humana, unieron 20 naves en una matriz de remolque improvisada. La física era teórica. La ingeniería era mitad conjetura, y el fracaso probablemente destruiría las naves de ambas especies. Funcionó. No solo funcionó, sino que el proceso les enseñó algo crucial sobre la tecnología de las razas antiguas. Un equipo de ingeniería conjunto humano-alienígena logró adaptar los principios de las matrices de remolque para crear un nuevo tipo de sistema de propulsión de emergencia. De repente, las naves que nunca habrían llegado a un lugar seguro tuvieron una oportunidad. El siguiente mensaje de los Praxter fue breve pero significativo. Observación. Solución inesperada. Fase 3 de la misión acelerada. A medida que más naves alienígenas llegaban al espacio de la Tierra, la reputación de la humanidad crecía. Se hicieron conocidos como la especie que podía arreglar cualquier cosa, adaptarse a cualquier problema, y lo más importante, ayudaría a cualquiera sin importar su origen. Su tecnología podría ser primitiva, pero su flexibilidad y disposición a cooperar los hicieron invaluables. Pero el tiempo se estaba acabando. El evento Omega se acercaba más rápido de lo previsto. Y no todos llegarían a un lugar seguro. La humanidad se enfrentó a una última elección, y determinaría no solo su destino, sino su propia identidad como especie. La verdadera prueba ya no se trataba de la supervivencia. Se trataba de lo que estaban dispuestos a sacrificar para demostrar que eran dignos de la galaxia a la que esperaban unirse. Los hijos de la evolución. El evento Omega llegó como una ola de irrealidad, transformando todo a su paso. Las estrellas no solo morían. Se convertían en algo que la física humana no podía explicar. El espacio mismo parecía deformarse y retorcerse a medida que el fenómeno se acercaba al sistema solar de la Tierra. Solo el 30% de las especies conocidas habían llegado a la estructura de refugio. Miles de naves todavía luchaban a través del vacío, luchando contra el tiempo y la física para llegar a un lugar seguro. Entre ellas había 300 naves que estaban siendo guiadas, remolcadas o transportadas por naves humanas. Fue entonces cuando los Praxter entregaron su prueba final. Seguridad alcanzable. Espacios restantes limitados. La especie debe demostrar valor final. El mensaje parpadeó en todas las pantallas. Sarah Chen estaba en el centro de comando principal de la Tierra, ahora atendido por humanos y alienígenas que trabajaban codo con codo, y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Los Praxter ofrecían a la humanidad una elección: abandonar sus misiones de rescate y asegurar su propio lugar en el refugio, o continuar ayudando a otros y arriesgarse a la extinción. En realidad, no era una elección. Inicien el protocolo Faro, ordenó. El plan era hermoso en su desesperación. Utilizando todo lo que habían aprendido sobre la tecnología de los Praxter, combinado con técnicas de una docena de especies alienígenas, la humanidad había desarrollado algo sin precedentes. No podían detener el evento Omega ni salvar a todos, pero podían crear un camino a través de él. Cada nave humana se unió, formando una cadena que se extendía desde la Tierra hasta la estructura de refugio. Cada nave activó sus sistemas de propulsión modificados en una secuencia calculada con precisión, creando un túnel de espacio-tiempo estable a través del caos que se aproximaba. No era permanente. Los requisitos de energía estaban quemando sus motores incluso mientras lo mantenían, pero duraría lo suficiente. A todas las naves que todavía están ahí fuera, transmitió Sarah en todas las frecuencias, los protocolos de la baliza traduciéndose a todos los idiomas conocidos. Sigan nuestra señal. Mantendremos la puerta abierta todo el tiempo que podamos. La respuesta fue inmediata.
Naves de todos los tamaños y tecnologías corrieron hacia el corredor hecho por el hombre. Sus propios motores añadían potencia para mantener la ruta estable. Algunas naves alienígenas se sacrificaron para fortalecer los puntos débiles de la cadena, sus tripulaciones transfiriéndose a otras naves mientras convertían sus núcleos de energía completos en anclas para el pasaje. A través de todo, los Practer observaron en silencio. El evento Omega alcanzó el sistema solar exterior. Los sensores humanos se sobrecargaron tratando de analizarlo, pero no necesitaron instrumentos para ver la realidad deshilachándose en los bordes de su corredor protector. Estaban conteniendo lo imposible con pura determinación y cooperación. Cifras finales de evacuación, informó el Dr. Patel, con la voz ronca. Hemos ayudado a salvar a 43 especies que se habrían perdido. Pero nuestras naves están fallando. No podemos mantener el corredor por mucho más tiempo. Sara asintió, observando al último grupo de naves de refugiados correr a través de su pasaje protector. Entonces lo mantendremos hasta que no podamos. Eso es lo que hace la humanidad. Nos adaptamos, sobrevivimos, y ayudamos a otros a hacer lo mismo. Fue entonces cuando todas las pantallas se iluminaron con un nuevo texto. Examen concluido. Evaluación de la especie. Óptima. Las naves Practer se movieron en perfecta sincronización. Sus campos de energía se extendieron para abarcar toda la flota humana. Los motores que fallaban se estabilizaron. Los niveles de energía restaurados por una tecnología alienígena mucho más allá de la comprensión humana. El corredor se solidificó, volviéndose permanente. Observación. La evolución produce inteligencia. La humanidad produce sabiduría. Esencial. En un destello de luz que se extendió por el espacio-tiempo, toda la flota humana, junto con la Tierra y sus colonias, desapareció del sistema solar. Reaparecieron cerca de la estructura de refugio, a salvo de la influencia del evento Omega. Pero no habían terminado. Tan pronto como se dieron cuenta de que estaban a salvo, la humanidad comenzó a modificar su técnica de corredor milagroso para ayudar a crear más rutas de evacuación. Su don para la adaptación, combinado con su determinación de ayudar a otros, les había valido más que la simple supervivencia. El mensaje final de los Practer lo dijo todo. Bienvenidos a la siguiente etapa de la evolución. Su especie enseñará a otros a hacer lo que han hecho aquí. Este es su verdadero valor. Sara estaba en un mirador en la masiva estructura de refugio, observando cómo llegaban más naves a través de la creciente red de corredores estables. Los humanos trabajaban junto a alienígenas de todo tipo. Cada especie contribuía con sus fortalezas únicas al esfuerzo de evacuación en curso. Habían pasado la prueba no por ser los más fuertes o los más avanzados, sino por demostrar que la verdadera civilización no se trata del logro individual. Se trata de lo que diferentes pueblos pueden lograr juntos. Y en algún lugar del espacio transformado más allá del refugio, el evento Omega continuaba su misterioso trabajo, cambiando la galaxia en algo nuevo. Pero lo que surgiera de esa transformación se enfrentaría a una comunidad unida de especies que habían aprendido la lección más importante de la humanidad. El universo es demasiado grande, demasiado extraño y demasiado peligroso para enfrentarlo solo. Primer contacto y choque cultural. La nave cristalina de la flota exploratoria suraxiana flotaba inmóvil sobre la atmósfera de la Tierra, sus superficies translúcidas refractando la luz solar en patrones fascinantes. Dentro de la cubierta de observación, la primera observadora Nixis estaba de pie ante la pantalla holográfica, sus escamas iridiscentes cambiando de azul a violeta mientras procesaba los últimos flujos de datos del planeta de abajo. Fascinante, susurró, sus 4 ojos parpadeando en secuencia mientras estudiaba las lecturas. Tal diversidad de formas de vida, interconexiones tan complejas. Los suraxianos habían pasado décadas estudiando la Tierra desde lejos, pero nada los había preparado para la pura complejidad de su biosfera. El comandante Vex entró flotando en la cámara, su exoesqueleto cristalino tintineando suavemente mientras se movía. Su informe, primera observadora. La especie se llama a sí misma humanos, comenzó Nixis, manipulando la pantalla holográfica para mostrar varias escenas de la superficie de la Tierra. Han logrado un progreso tecnológico notable a pesar de su civilización relativamente joven.
Han comenzado a explorar su sistema solar, desarrollado la computación cuántica y muestran signos prometedores de lograr la energía de fusión. Entonces están listos para el contacto. Las antenas de Vex se movieron con interés. Según la mayoría de las métricas, sí. Sin embargo, Nixis vaciló, sus escamas ondulando con incertidumbre. Hay algo en sus procesos biológicos que es perturbador. La pantalla holográfica cambió para mostrar diversas actividades humanas: mercados, restaurantes, granjas y mataderos. La estructura cristalina de Vex se nubló de conmoción. Consumen otras formas de vida, explicó Nixus, su voz temblando. No solo plantas, sino animales, criaturas sintientes. Los crían en instalaciones, terminan su existencia y los procesan para su consumo. La cubierta de observación se quedó en silencio. En todas sus exploraciones a través de 12 galaxias, los suraxianos nunca se habían encontrado con una especie inteligente que practicara tal comportamiento. Como la mayoría de las civilizaciones avanzadas, habían evolucionado más allá de la necesidad de sustento físico, obteniendo energía directamente de la radiación ambiental. Quizás es un ritual primitivo, sugirió Vex, aunque su tono delataba su inquietud. Una práctica cultural que superarán. Nixis negó con la cabeza, sus escamas ahora de un profundo índigo de preocupación. No, comandante, es fundamental para su biología. Requieren estas proteínas y nutrientes para sobrevivir. Además, parecen disfrutarlo. Tienen innumerables métodos de preparación, prácticas culturales enteras construidas alrededor del consumo de otros seres. La pantalla holográfica mostró a una familia humana cenando, compartiendo una comida. Para los suraxianos, era como ver una escena de terror. Su propia sociedad se basaba en el principio de la preservación de la vida. Su tecnología diseñada para proteger y nutrir todas las formas de conciencia. Debemos convocar al Consejo, declaró Vex, su forma cristalina vibrando de preocupación. Esto lo cambia todo sobre nuestros protocolos de primer contacto. Pero Nixis ya estaba detectando algo más en los flujos de datos. Comandante, hay más. A pesar de su naturaleza consumidora, muestran rasgos notables. Mire esto. La pantalla cambió para mostrar a humanos cuidando animales heridos, manteniendo reservas de vida silvestre, luchando por proteger especies en peligro de extinción. Mostraba a veterinarios curando criaturas enfermas, a conservacionistas reconstruyendo hábitats y a científicos trabajando para preservar la biodiversidad de la Tierra. Son paradójicos, observó Nixis. Consumen otras formas de vida, pero también las protegen. Destruyen hábitats, pero luchan por restaurarlos. Son capaces tanto de una tremenda destrucción como de una notable compasión. Vex estudió las imágenes, su forma cristalina brillando con emociones contradictorias. Quizás eso es lo que los hace peligrosos. Esta dualidad es impredecible. O quizás, sugirió Nixis, sus escamas cambiando a un verde pensativo, es lo que los hace únicos. Entienden la muerte como parte de la vida, la destrucción como parte de la creación. Su perspectiva es diferente a la nuestra, pero no necesariamente incorrecta. El comandante consideró esto. Continúe sus observaciones, primera observadora. Necesitamos entender más antes de proceder con el contacto. Si los humanos se van a unir a la comunidad galáctica, debemos estar seguros de que no traerán sus tendencias consumidoras a otros mundos. Mientras Vex se marchaba, Nixis regresó a sus estudios, observando la compleja danza de la vida y la muerte en el planeta azul de abajo. Los humanos continuaban con sus vidas diarias, sin saber que estaban siendo juzgados por seres que encontraban sus necesidades más básicas horripilantes. Sin embargo, algo en su resiliencia, su capacidad para sostener verdades opuestas, la fascinaba. Quizás, pensó, había algo que aprender de estos seres paradójicos después de todo. La pantalla holográfica mostró una puesta de sol sobre el océano de la Tierra, donde los barcos de pesca regresaban a casa mientras las ballenas saltaban cerca. Vida y muerte, preservación y consumo, todo existiendo en un delicado equilibrio que los humanos parecían navegar instintivamente. Era aterrador, sí, pero también de alguna manera hermoso. Nixis comenzó a preparar su informe para el Consejo,
sabiendo que sus palabras ayudarían a dar forma al futuro de las relaciones entre humanos y alienígenas. ¿Cómo se explica una especie que desafía todos los patrones conocidos? ¿Cómo se justifica lo injustificable? Mientras consideraba estas preguntas, se dio cuenta de que la complejidad de la humanidad podría ser su mayor fortaleza y su mayor desafío para unirse a la comunidad galáctica. La Conferencia Galáctica. El gran salón de asambleas del Consejo Galáctico brillaba como un mar de estrellas. Su vasta cúpula cristalina reflejaba la luz de 3 soles. Representantes de 1000 mundos llenaban la cámara, sus diversas formas creando un tapiz viviente de vida alienígena. En el centro, suspendido en un campo de antigravedad, flotaba el Consejo de Ancianos, seres de energía pura que habían trascendido la forma física hace eones. La doctora Sarah Chen estaba sola en la plataforma de oradores, la primera humana en dirigirse al Consejo Galáctico. Detrás de ella, la Tierra brillaba como una proyección holográfica, pareciendo pequeña y vulnerable entre el poderío reunido de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Distinguidos miembros del Consejo, comenzó, su voz firme a pesar de la gravedad del momento. Me presento ante ustedes no solo como representante de la Tierra, sino como testigo de la naturaleza de la humanidad, tanto de su oscuridad como de su luz. La cámara zumbaba con susurros traducidos mientras varias especies procesaban sus palabras a través de sus traductores universales. La primera observadora Nixis, ahora sirviendo como defensora de la humanidad, flotaba cerca, sus escamas de un nervioso ámbar. Desde el nivel superior, un colectivo cuántico, una mente colmena de seres gaseosos, pulsaba con acusación. Hemos revisado los datos. Su especie consume seres conscientes. Los crían en cautiverio, terminan su existencia y procesan su carne. ¿Cómo se puede defender tal práctica? Sarah respiró hondo. No negamos nuestra naturaleza como omnívoros. Sí, consumimos otros seres vivos para sobrevivir, pero esto es parte de un ciclo de vida mayor que existe en nuestro mundo. Una compleja red de relaciones que ha evolucionado durante millones de años. Los caminantes del vacío, antiguos seres de sombra y pensamiento, se ondularon con disgusto. Hemos observado sus transmisiones de entretenimiento. No solo consumen a estos seres, celebran el acto. Tienen rituales culturales enteros construidos alrededor de ello. Porque entendemos el peso de lo que tomamos, replicó Sarah. Nuestras ceremonias, nuestras costumbres en torno a la comida, son expresiones de respeto y gratitud por la vida que nos sustenta. Muchas de nuestras culturas tienen tradiciones que honran a los animales que consumimos, que buscan usar cada parte para no desperdiciar nada. La primera observadora Nixis avanzó. Si me permiten, honorable consejo. En mis estudios de la Tierra, he observado algo notable. Los humanos son singularmente conscientes de su impacto en otras especies. Trabajan activamente para preservar criaturas en peligro de extinción, para mantener el equilibrio ecológico, para reducir el sufrimiento. El Consejo de Ancianos pulsó con interés. Uno de ellos, un ser de pura luz, se dirigió a Sarah directamente. Sin embargo, su especie continúa evolucionando tecnológicamente. Seguramente podrían desarrollar alternativas sintéticas. Eliminar la necesidad de este consumo. Lo estamos haciendo, respondió Sarah. Cada día, nuestros científicos trabajan para crear fuentes de alimentos más sostenibles. Pero el cambio debe llegar gradualmente, en equilibrio con nuestra biología y el ecosistema de nuestro planeta. No podemos simplemente ignorar millones de años de evolución de la noche a la mañana. Un murmullo de debate recorrió la cámara. Las mentes cristalinas de Arturo intervinieron, sus pensamientos resonando por el salón. Quizás la verdadera pregunta no es sobre sus hábitos alimenticios, sino sobre su capacidad de cambio. ¿Se puede confiar en una especie con necesidades tan primitivas con tecnología avanzada? ¿Qué sucede cuando se encuentran con otras formas de vida en la galaxia? Sarah enderezó los hombros. Con respeto, ya hemos demostrado nuestra capacidad de crecimiento. Hace 1000 años, la humanidad libraba guerras por recursos, esclavizaba a su propia especie, destruía ecosistemas enteros sin pensarlo. Hoy, nos esforzamos por la paz, la igualdad y la preservación del medio ambiente. Todavía cometemos errores,
Sí, pero aprendemos de ellos. Cambiamos. Crecemos. La cámara se quedó en silencio mientras el consejo de ancianos conferenciaba entre ellos, sus formas de energía arremolinándose en patrones complejos. Finalmente, el mayor de ellos habló, sus pensamientos resonando en cada mente presente. Vemos en la humanidad algo que hemos olvidado. La cruda lucha de la evolución en progreso. No son seres perfectos, pero quizás eso no es lo que la galaxia necesita. Entienden tanto la creación como la destrucción, la vida y la muerte, de maneras que hemos abandonado hace mucho tiempo. Esta perspectiva podría ser valiosa. Las escamas de Nixis cambiaron a un azul esperanzador, mientras el anciano continuaba. Sin embargo, antes de que podamos proceder con la integración total en la comunidad galáctica, requerimos una prueba. Una prueba de que la humanidad puede equilibrar su naturaleza con la sabiduría, que puede participar en la sociedad galáctica sin comprometer los principios de preservación de la vida que consideramos sagrados. Sara asintió. Aceptamos el desafío, pero les pido que recuerden que la diversidad es fuerza. La galaxia necesita especies que entiendan la lucha, que conozcan tanto la victoria como la derrota, que puedan enfrentar la oscuridad y aún así elegir la luz. Ese es el regalo de la humanidad a las estrellas. Mientras las cámaras del consejo estallaban en discusión, Sara cruzó la mirada con Nixis. Las escamas de la observadora alienígena habían cambiado a un nuevo color, uno que nunca había mostrado antes. Era el color del amanecer sobre el horizonte de la Tierra, de la posibilidad y el cambio. La conferencia galáctica apenas había comenzado, y la mayor prueba de la humanidad aún estaba por llegar. Pero en ese momento, de pie ante la sabiduría reunida de la galaxia, Sara sintió un profundo sentido de propósito. Se demostrarían dignos, no negando su naturaleza, sino mostrando cómo esa misma naturaleza los hacía únicos y valiosos entre las estrellas. La crisis inesperada. La advertencia llegó sin preámbulo. Una transmisión de ráfaga cuántica que cortó los canales diplomáticos habituales del Consejo Galáctico. El velo, una antigua red de defensa que había protegido los sistemas centrales de la galaxia durante milenios, estaba fallando, y con él, el equilibrio cuidadosamente mantenido de 1000 civilizaciones pendía de un hilo. En la cámara de emergencia del Consejo, las pantallas holográficas mostraban la corrupción en expansión. El velo, una red de campos cuánticos artificiales que regulaba anomalías espaciales peligrosas, estaba siendo consumido por algo sin precedentes, una forma de entropía cósmica que se alimentaba de los mismos sistemas de energía en los que dependían las especies avanzadas. Las escamas de la primera observadora Nixis se habían vuelto de un gris ceniza mientras procesaba los datos. La corrupción se está extendiendo exponencialmente. Ya ha consumido 3 viveros estelares y 6 nodos de procesamiento cuántico. El Consejo de Ancianos, generalmente magníficos en sus formas de energía, parecían más tenues de alguna manera. Nuestros intentos de contrarrestarlo han fallado. La entropía se adapta a nuestras tecnologías basadas en energía, usándolas para fortalecerse. La doctora Sara Chen estudió los flujos de datos, su mente corriendo. Mientras que las especies avanzadas de la galaxia habían evolucionado más allá de la forma física, la humanidad todavía entendía algo que habían olvidado, la cruda y primitiva lucha por la supervivencia. Lo están combatiendo de manera incorrecta, dijo, provocando reacciones de sorpresa de los alienígenas reunidos. Están tratando de abrumarlo con poder, pero eso es exactamente de lo que se alimenta. Necesitamos pensar en algo más pequeño, más básico. La forma cristalina del comandante Vex vibró con escepticismo. Explique. Sara sacó los archivos históricos de la Tierra. A lo largo de nuestra historia, los humanos hemos enfrentado amenazas que no podíamos superar. Así que aprendimos a adaptarnos, a usar nuestras limitaciones como fortalezas. Cuando no podíamos superar algo, lo sobrevivíamos. Cuando no podíamos dominarlo, lo superábamos con ingenio. El colectivo cuántico pulsó con interés. ¿Cómo se aplica esta perspectiva primitiva a nuestra crisis actual? El velo no necesita más poder. Necesita resiliencia, redundancia. Como los ecosistemas de la Tierra. Los dedos de Sara volaron sobre los controles holográficos.
Miren cómo funcionan las redes alimentarias de nuestro planeta. Cuando una especie falla, otras se adaptan para llenar el vacío. El sistema se dobla, pero no se rompe. Las escamas de Nixis cambiaron a un verde pensativo. ¿Está sugiriendo que reestructuremos el velo para imitar los sistemas biológicos de la Tierra? Exactamente. Sara proyectó un nuevo modelo. En lugar de tratar de mantener una estabilidad cuántica perfecta, creamos una red que pueda adaptarse al fracaso. Múltiples sistemas redundantes que operan con diferentes principios, algunos cuánticos, algunos físicos, algunos biológicos. La Cámara del Consejo estalló en debate. El concepto era radical, incluso herético para algunos. Las especies avanzadas habían abandonado hacía mucho tiempo las soluciones físicas primitivas en favor de la manipulación de energía pura. Pero a medida que la entropía continuaba extendiéndose, consumiendo 2 sistemas estelares más, el Consejo de Ancianos tomó su decisión. Confiarían en la perspectiva única de la humanidad, su comprensión de la supervivencia a través de la adaptación en lugar del mero poder. Durante las siguientes semanas, ingenieros humanos trabajaron junto a tecnólogos alienígenas, implementando lo que llamaron el Protocolo Tierra. Introdujeron barreras físicas junto a campos cuánticos, crearon nodos de computación biológica que podían operar independientemente de los sistemas de energía y establecieron redes redundantes basadas en principios tan antiguos como la vida misma. El momento de la verdad llegó cuando la ola de entropía alcanzó la sección modificada del velo. Las especies avanzadas observaron, muchas con horror, cómo sus hermosas y puras construcciones de energía eran reemplazadas por lo que parecía ser una maquinaria física tosca. Pero cuando la entropía intentó consumir los nuevos sistemas, sucedió algo sin precedentes. No pudo. La red híbrida, basándose en principios de los ecosistemas de la Tierra, se adaptó a cada ataque. Cuando un sistema fallaba, otros compensaban. Cuando la entropía consumía nodos de energía, los procesadores biológicos tomaban el control. Las toscas barreras físicas, que muchos habían descartado como primitivas, resultaron inmunes a la corrupción basada en energía de la entropía. Sara estaba con Nixis, observando cómo la ola de entropía finalmente comenzaba a retroceder. Es como nuestros cuerpos luchando contra una enfermedad, explicó. A veces, las soluciones más efectivas no son las más elegantes. Son las que han sido probadas por millones de años de evolución. El Consejo de Ancianos se reunió, sus formas de energía brillando a medida que regresaba la esperanza. Quizás, reflexionó uno de ellos, nos hemos alejado demasiado de nuestras raíces. En nuestra búsqueda de avance, olvidamos la sabiduría en la simplicidad. Las escamas de Nixis habían adquirido un nuevo color, uno que reflejaba tanto la luz de las estrellas como la sombra. La mayor fortaleza de su especie no es solo lo que pueden consumir para sobrevivir, le dijo a Sara. Es su comprensión de la supervivencia misma, su capacidad para prosperar en el espacio entre el avance y la adaptabilidad. A medida que la crisis disminuía, las civilizaciones más avanzadas de la galaxia se encontraron aprendiendo de la sabiduría supuestamente primitiva de la humanidad. Los mismos rasgos que los habían horrorizado, la conexión de la humanidad con la existencia física, su comprensión de la vida y la muerte, su adaptabilidad frente a las limitaciones, habían demostrado ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. Las cámaras del Consejo, una vez llenas de disgusto por la naturaleza de la humanidad, ahora zumbaban con un tipo diferente de energía. Respeto. No por lo que los humanos podrían llegar a ser, sino por lo que ya eran. Seres que entendían que la supervivencia a veces requería abrazar las mismas cosas que otros veían como limitaciones. Comprensión a través de la adversidad. Tras la crisis del velo, la actitud del Consejo Galáctico hacia la Tierra cambió drásticamente. El gran salón que una vez había albergado acalorados debates sobre la naturaleza primitiva de la humanidad ahora era sede de un tipo diferente de reunión, un simposio sobre la sabiduría terrestre. Representantes de toda la galaxia vinieron a aprender sobre los ecosistemas de la Tierra, sus complejas redes alimentarias y el delicado equilibrio de vida y muerte que los humanos entendían tan íntimamente. La doctora Sara Chen se encontró trabajando junto a la primera observadora Nixis en una instalación de investigación recién establecida en Marte.
La estructura en forma de cúpula albergaba un experimento notable, un ecosistema terrestre en miniatura, completo con sus intrincadas cadenas alimenticias. Servía tanto como herramienta de enseñanza como laboratorio viviente para estudiar los principios que habían salvado el velo. Todavía no lo entiendo del todo, admitió Nixis, sus escamas cambiando a través de tonos de azul curioso mientras observaba a un pequeño depredador capturar a su presa en el hábitat cerrado. Su especie reconoce la conciencia en otras criaturas, sin embargo, aceptan sus muertes como necesarias. ¿Cómo reconcilian esta contradicción? Sara hizo un gesto hacia el hábitat. Mira cómo todo está conectado. La caza de los depredadores mantiene bajo control las poblaciones de presas, evitando el consumo excesivo de vegetación. Cuando los animales mueren, sus cuerpos nutren el suelo, alimentando nueva vida. No se trata solo de tomar, se trata de ser parte de un ciclo mayor. Los representantes del colectivo cuántico, que flotaban cerca como nubes de gas inteligente, pulsaron con una nueva comprensión. Buscamos trascender el reino físico para escapar de lo que veíamos como limitaciones primitivas. Pero al hacerlo, perdimos el contacto con verdades fundamentales sobre la existencia. En toda la instalación, otras especies alienígenas estudiaban diversos aspectos de la biología de la Tierra. Las mentes cristalinas de Arturo estaban particularmente fascinadas por la agricultura humana, la forma en que los humanos habían aprendido a trabajar con los ciclos naturales en lugar de simplemente tratar de controlarlos. El comandante Vex, que una vez se había estremecido ante la idea de los hábitos alimenticios humanos, ahora dirigía un equipo de investigación que estudiaba los océanos de la Tierra. Sus mares, observó, su forma cristalina reflejando el azul de las olas holográficas. No son solo colecciones de agua y vida. Son sistemas perfectamente equilibrados de creación y consumo, de muerte y renovación. Eso es lo que hemos estado tratando de explicar, dijo Sara. En la Tierra, nada se desperdicia. Lo que parece destructivo desde una perspectiva, a menudo es creativo desde otra. Incluso nuestras propias muertes nos devuelven al ciclo. El Consejo de Ancianos había enviado observadores a la propia Tierra, sus formas de energía cuidadosamente contenidas en campos protectores mientras presenciaban de primera mano la complejidad de la vida terrestre. Observaron cómo los humanos cuidaban sus granjas, gestionaban reservas de vida silvestre y trabajaban para restaurar ecosistemas dañados. Un anciano, después de presenciar una ceremonia indígena tradicional agradeciendo a los animales por su sacrificio, envió un mensaje que resonó en toda la comunidad galáctica. Habíamos juzgado la relación de la humanidad con la muerte como primitiva. Ahora entendemos que es profunda. En la cámara central de las instalaciones de Marte, Sara y Nixis trabajaron en la expansión de los principios del protocolo Tierra. Los sistemas híbridos que habían creado para salvar el velo se estaban adaptando para otras aplicaciones. Combinando los mejores aspectos de la tecnología avanzada con la sabiduría resiliente de los sistemas naturales. La comprensión de las limitaciones por parte de su especie los obliga a innovar de maneras que nunca consideramos, observó Nixis, sus escamas mostrando ahora patrones que reflejaban tanto la luz de las estrellas como la de la Tierra. Donde solo veíamos el crudo consumo de la vida, ustedes entendieron el patrón más profundo, que las limitaciones y las necesidades impulsan la evolución misma. La instalación se había convertido en más que un centro de investigación. Era un puente entre dos enfoques fundamentalmente diferentes de la existencia. Las especies avanzadas habían buscado trascender las limitaciones físicas. Los humanos habían aprendido a trabajar dentro de ellas. Ambas perspectivas, estaban descubriendo, tenían valor. Al caer la noche en Marte, proyectando la cúpula en profundas sombras rojas, Sara observó a los visitantes alienígenas estudiar el ecosistema en miniatura con una nueva reverencia. No somos perfectos, le dijo a Nixis. Todavía luchamos por equilibrar nuestras necesidades con nuestra responsabilidad hacia otras formas de vida, pero quizás esa lucha misma sea valiosa. Nos mantiene conectados a los ritmos fundamentales de la existencia. Las escamas de Nixis cambiaron a un nuevo color, uno que parecía contener tanto la oscuridad como la luz, tanto la vida como la muerte. Quizás, dijo, eso es exactamente lo que la galaxia necesitaba recordar. No cómo trascender el ciclo de la vida y la muerte,
sino cómo entenderlo, cómo encontrar sabiduría en sus patrones. La instalación de Marte se convirtió en un símbolo de esta nueva comprensión. Un lugar donde las civilizaciones más avanzadas de la galaxia venían a aprender de lo que una vez habían descartado como primitivo. Se erigía como prueba de que la verdadera sabiduría a veces significaba abrazar la complejidad en lugar de tratar de trascenderla. Y mientras la Tierra tomaba su lugar entre las estrellas, trajo consigo no solo sus desafíos y contradicciones, sino también su profunda comprensión de cómo la vida persiste, se adapta y se renueva a través de todos sus ciclos. Incluso aquellos que parecían, a primera vista, demasiado terribles para aceptar. Evolución de la perspectiva. Un siglo después de que la Tierra se uniera a la comunidad galáctica, el gran salón de asambleas lucía notablemente diferente de la prístina cámara de cristal que una vez fue. Plantas vivas ahora crecían junto a procesadores cuánticos. La materia física se entrelazaba con campos de energía. Era un reflejo de cuán profundamente se había extendido la influencia de la humanidad en la sociedad galáctica. Muy por encima del suelo de la cámara, en lo que una vez fue el dominio puramente energético del Consejo de Ancianos, florecía un jardín en gravedad cero. Aquí, la primera observadora Nixis, ahora suprema consejera cultural, cuidaba plantas terrestres que crecían junto a especies alienígenas, sus raíces entrelazándose de maneras que alguna vez se habrían considerado blasfemas. ¿Quién lo hubiera pensado? Reflexionó con la nieta de la doctora. Sarah Chen, la doctora. Maya Chen, que la llamada naturaleza primitiva de su especie desataría un renacimiento en toda la galaxia. Maya, ahora jefa de la Iniciativa de Entendimiento Interespecies, sonrió mientras observaba a un grupo de jóvenes seres cristalinos estudiar el ecosistema del jardín. No solo enseñamos a la galaxia sobre la supervivencia, dijo. Le enseñamos sobre el equilibrio. Los cambios eran evidentes en todas partes. Las sociedades que alguna vez fueron puramente energéticas habían comenzado a reintegrar aspectos físicos en su existencia. El colectivo cuántico había creado formas híbridas que podían experimentar el mundo material. Incluso el Consejo de Ancianos había evolucionado, desarrollando formas de manifestarse parcialmente en forma física para poder interactuar directamente con los ecosistemas que ahora apreciaban. Míralos, Maya hizo un gesto hacia un grupo de niños alienígenas. Algunos basados en energía, otros físicos, otros híbridos. Aprendiendo sobre las redes alimentarias de la Tierra en una pantalla holográfica. Ya no le temen a los ciclos de la vida y la muerte. Los entienden como parte de un todo mayor. El velo, una vez una construcción puramente tecnológica, había sido completamente reimaginado. Ahora incorporaba sistemas vivos, barreras físicas y campos de energía en una danza compleja que imitaba la resiliencia natural de la Tierra. Se había vuelto más fuerte que nunca, no a través del poder, sino a través de la diversidad. El descendiente del comandante Vex, canto de cristal del amanecer, flotaba cerca. Su forma cristalina ahora incorporaba elementos orgánicos. El mayor regalo que nos dio su especie no fue su tecnología ni su fuerza, dijeron con un tintineo. Fue su perspectiva sobre la imperfección. Nos mostraron que los defectos, las limitaciones y las necesidades no son debilidades que deban ser trascendidas. Son oportunidades para el crecimiento. La galaxia ciertamente había cambiado. Las especies que una vez habían menospreciado la existencia física ahora buscaban entenderla. El consumo de vida todavía se consideraba algo serio, pero se entendía dentro de su contexto mayor, como parte de la compleja red que conectaba todas las cosas. En los siglos transcurridos desde la crisis del velo, la humanidad se había extendido entre las estrellas, llevando consigo su naturaleza paradójica. Establecieron colonias que combinaban lo mejor de la sabiduría de la Tierra con el avance alienígena. Ayudaron a crear nuevos ecosistemas híbridos en mundos muertos, llevando vida a lugares que solo habían conocido la esterilidad. Pero quizás lo más importante, habían ayudado a la galaxia a recordar algo que había olvidado en su prisa por avanzar. Que la vida, en toda su gloria desordenada e imperfecta, valía la pena preservarla en todas sus formas. La reunión final del día en el gran salón de asambleas fue un testimonio de este cambio. Representantes de toda la galaxia se reunieron no para debatir políticas o tecnología,
sino para celebrar la renovación de antiguas tradiciones. Seres de energía participaron en ceremonias terrestres que honraban los ciclos de la vida. Especies físicas compartieron sus propios rituales de renovación y recuerdo. Mientras Maya observaba los procedimientos, sintió el peso de la historia. La primera defensa de la humanidad de su abuela ante este mismo consejo había parecido una tarea imposible. Ahora, las mismas cosas que habían horrorizado a la comunidad galáctica se habían convertido en la base de un nuevo entendimiento. Ya no solo estamos sobreviviendo, le dijo a Nixis. Estamos ayudando a la galaxia a recordar cómo vivir. Las escamas de Nixis cambiaron a través de colores que no habían existido en el repertorio de su especie antes del contacto con la Tierra. Colores que hablaban de muerte y renacimiento, de limitación y posibilidad, de la hermosa imperfección de la existencia misma. Quizás, respondió, ese fue el destino de su especie desde el principio. No trascender su naturaleza, sino ayudarnos a recordar la nuestra. Mostrarnos que el verdadero avance no significa escapar de los ciclos de la vida. Significa entenderlos, aceptarlos y encontrar belleza en su danza eterna. Al finalizar la sesión, los seres reunidos se unieron en una ceremonia que habría sido impensable un siglo antes. Una celebración de la vida en todas sus formas, desde el microbio más pequeño hasta el ser de energía más grande. Fue un reconocimiento de que en el vasto tapiz de la existencia, cada hilo tenía su lugar, cada ciclo su propósito, cada limitación su don. La galaxia había evolucionado, no escapando de sus orígenes, sino recordándolos. Y la humanidad, una vez juzgada por sus costumbres primitivas, se había convertido no solo en un miembro de la comunidad galáctica, sino en su maestra, mostrando el camino de regreso a una sabiduría tan antigua como la vida misma.